Doctora Denise Dresser, feliz 2025, que ya sabemos que está intensito y viene lo que viene. Bienvenida al programa, gracias por estar aquí y lo mejor para ti y tu familia. Gracias por tu presencia como siempre. Buenos días, un saludo al auditorio y también los mejores deseos para este año nuevo. A seguirle, aquí nadie se rinde, quedan muchas batallas importantes para librar en México y desde este espacio de pluralidad y debate creo que hay temas importantes que debatir, cosas que defender y siempre un público al cual responderle las dudas y tratar de orientar sobre lo que pasa en nuestro país. 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum. Denise, ¿qué me dices? Ayer salió la encuesta de Alejandro Moreno en El Financiero que le da a Claudia Sheinbaum un 78% de aprobación. Su aprobación ha ido creciendo desde que asumió el poder, lo cual, por un lado, revela una presidenta muy popular, una presidenta que es apoyada por su honestidad y por su transparencia, y por su liderazgo, pero más allá de eso, habría que preguntarse en rubros específicos, y me concentraré en 3, política, economía y seguridad, hacia dónde nos encaminamos, porque Claudia Sheinbaum podría terminar siendo, como lo fue López Obrador, una presidenta popular, pero la pregunta es si será una presidenta eficaz, una presidenta poderosa, pero exitosa en términos de la agenda propuesta y de lo que se esperaría de un gobierno que se dice progresista, de izquierda y verdaderamente transformador. En el ámbito político vemos la consolidación del poder en un sistema de partido hegemónico, con pulsiones autoritarias muy evidentes. Claudia Sheinbaum logró la aprobación de 16 reformas constitucionales con una supremacía constitucional obtenida de manera muy tramposa, pero la ha usado para impulsar una agenda pendiente que le dejó encargada el presidente López Obrador. Por un lado, vemos quizá lo más importante que tiene que ver con la reforma judicial, una reforma que en su instrumentación ha sido caótica y ha provocado un enfrentamiento entre los comités de evaluación, el propio Poder Judicial, y no sabemos si en junio habrá una elección verdaderamente democrática, representativa, con los mejores perfiles, con idoneidad, o si proseguirá este intento morenista de utilizar la elección para adueñarse de un poder que le ha sido cuestionador y ha tratado de limitar los alcances de la agenda de la transformación. Por otro lado, vemos cosas muy negativas. Hubiera querido centrar mi comentario en esto como el comentario más importante de la mañana, pero de cualquier manera resaltaré la trascendencia dentro de esta evaluación más global. La aprobación, la publicación de la prisión preventiva oficiosa, donde se ha aumentado el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática. Su instrumentación parcial en el gobierno anterior fue desastrosa en términos del número de personas que acabaron en la cárcel sin juicio, sin investigación, y ahora se prevé que los resultados serán aún peores. Es una reforma de populismo punitivo que afectará de manera dramática a los más pobres, como hemos visto en años recientes. También hemos visto la desaparición de los órganos autónomos, la desaparición del INAI, de cualquier contrapeso que vigile a esta presidencia poderosa, y el anuncio ya de que viene otra reforma electoral que entraña la eliminación de las plurinominales y una reforma sustantiva al INE para, yo diría, domesticarlo, capturarlo aún más y ponerlo bajo el control de la presidenta y de Morena. Y esto de la mano de una militarización acelerada que vino de la mano de las reformas constitucionales, que vuelve al ejército pues un poder fáctico en el nuevo escenario político y yo diría económico del país.
En términos de la economía, ya se vislumbran los nubarrones, muchos de ellos producto de decisiones negativas, equivocadas que se tomaron en el sexenio anterior. Hay analistas que a raíz de lo publicado ayer de la pérdida de empleos, más de 400,000 que se dio en diciembre, hablan del inicio de un ciclo recesivo en la economía mexicana. Tenemos el peor crecimiento en 30 años y una presidenta que llega con pocos recursos, con poco dinero, con poca posibilidad de llevar a cabo ambiciosos planes de construcción de trenes, una red ferroviaria, porque tiene las manos atadas por el dinero que ya tiene que enviar para las pensiones, el dinero dedicado a los programas sociales y por otro lado el dinero comprometido para terminar las obras prioritarias del presidente López Obrador a pesar de su disfuncionalidad. El anuncio esta semana de la cancelación de muchas de las rutas de Mexicana revela pues el costo de decisiones que se hacen sin factibilidad, sin costo-beneficio, sin ver la oferta real y que el costo será para nosotros los ciudadanos que hemos pagado los subsidios de la creación de esta nueva Mexicana neomilitar, neoestatal, y el costo que ha entrañado mantenerla aún con los subsidios estatales. Y vemos también Pemex, que es una carga brutal para el presupuesto y que nos coloca en una situación de enorme vulnerabilidad vis a vis las calificadoras en términos de la calificación que le ponen a la capacidad de México para pagar su deuda, para seguir manteniendo a flote a Pemex, una empresa que en los hechos está ya quebrada. Por otro lado, sí quisiera acentuar algunos virajes positivos en este ámbito, el énfasis que se le ha puesto a las energías limpias, la posibilidad de explorar nuevas formas de colaboración con el sector empresarial, coinversiones que impliquen inversión estatal con inversión privada y la corrección en el ámbito de la compra consolidada de los medicamentos, que como sabemos fue un desastre en el sexenio anterior y dejó un desabasto cuyas consecuencias aún estamos padeciendo. Y el tercer ámbito crucial, el de la seguridad. Ahí también vemos un viraje iniciado con la operación Enjambre, que llevó al arresto de una red de criminalidad que había infiltrado al gobierno del Estado de México. Y eso me parece correcto en términos de reconocer que abrazos, no balazos, no funcionó. Y ahora la estrategia de García Harfuch centrada en mayor inteligencia, en operativos planeados, pero hasta el momento no se vislumbran los resultados concretos de ese viraje. La violencia, como hemos visto, sigue al alza en sitios como Chiapas, en Michoacán, en Tabasco, y Culiacán sigue siendo una ciudad altamente disputada. Por otro lado, los homicidios siguen a la alza, más de 7,000 homicidios dolosos en estos 100 días, y la extorsión y el cobro de piso han crecido en más de 12 estados dentro del país. Y finalmente, pues en el ámbito de la política exterior, hemos visto una presidenta que ha decidido deslindarse de la política de colaboración con Donald Trump, una política que él mismo marcó la diferencia de eso con su predecesor, con López Obrador, con quien había una amistad, una fluidez, una afinidad temperamental. Aquí hemos visto una confrontación desde el día 1 con un Trump que incluso en una conferencia de prensa esta semana declara que quiere apropiarse, renombrar el Golfo de México, ir tras Groenlandia, apropiarse del Canal de Panamá, una estrategia muy pugilista, muy, con tintes imperialistas, impulsada también por quienes lo asesoran en la Casa Blanca, como Elon Musk, que está ahora utilizando la red X
para acorralar, criticar, tratar de debilitar a las democracias europeas y criticando a los líderes de la izquierda, de la socialdemocracia y avalando a sus alternativas de derecha en el ámbito europeo. Creo que se avecinan días muy turbulentos. Trump toma posesión dentro de pocos días y ha anunciado que su primera orden ejecutiva será nombrar terroristas a los cárteles mexicanos, con todas las implicaciones que eso tiene en términos de intervencionismo en nuestro país, y una presidenta que mantiene el respaldo popular porque le contesta a Trump, porque no se queda callada, porque está hablándole a su público mexicano en una defensa de la soberanía que ha resultado eficaz para su popularidad, pero no sé si resulte eficaz en términos de lograr una renegociación exitosa del TEMEC, tratar de frenar los peores impulsos intervencionistas de Trump y tratar de atemperar los ánimos de un presidente que con declaraciones en las últimas semanas ha contribuido a una inestabilidad en terrenos globales y en la relación bilateral. Entonces, ese sería mi balance de los primeros 100 días. Carmen, si tienes alguna pregunta, algún comentario, pues bienvenidos. Una pregunta, muchísimas preguntas tenemos en este momento. Lo que sobran son preguntas, sin duda, Denise. Pero bueno, dejamos hasta aquí este análisis, esta revisión que haces de los primeros 100 días y de lo que viene también con la figura de Donald Trump. Te propongo una cosa, detengámonos un momento en uno de los asuntos más importantes y graves que están marcando este tiempo de México. Dentro de los 100 días está el cumplimiento cabal del gobierno de la República actual en relación a la herencia de López Obrador sobre las reformas constitucionales. Estamos hablando de que se aprobaron estas 14 reformas, faltan 4, lo que se sabe sobre modificaciones a una velocidad inaudita, modificando la Carta Magna Mexicana de la forma en que se ha modificado desde estas dos mayorías obtenidas de la forma en que se obtuvieron tanto en diputados como en Senado de la República, y todo lo que aquí se ha dicho ampliamente. Y está un punto específico, Denise, que te propongo te detengas a analizar sobre la instrumentación de la reforma. Hoy mismo escuchamos la voz de la magistrada en este programa, Emilia Molina. La magistrada Emilia Molina es una de las integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial para los perfiles de candidatos elegibles para ministros, jueces y magistrados. Resulta que un juez mandó una suspensión a los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y solo el judicial lo está acatando, y aquí hay una discusión tremenda al respecto. Escuchamos a Fernández Noroña más temprano, lo que dijo ayer, y escuchamos luego a la magistrada Emilia Molina sobre el tema, y gracias al público de este programa que está aquí dando sus puntos de vista en nuestro buzón de voz. Te propongo escuchar este buzón de voz y regreso, Denise, contigo. ¿Qué demonios hacemos con este embrollo gigantesco? Volvemos. Buzón de voz. Son conmovedoras, Carmen, muy buenos días. Todas las prácticas dilatorias que el Poder Judicial tiene para un hecho que ya está consumado. El electorado va a elegir a los jueces. Nosotros escogimos esa opción al momento que le dimos nuestro apoyo completo a Morena, a la doctora Claudia Sheinbaum, aunque les cueste decirlo, y no estamos de acuerdo con todas esas prácticas que el Poder Judicial busca. Simplemente, que me recordaron, por cierto, aquella jueguito de quítale el número que pensaste. Todavía está por resolverse, asegura aquí tu entrevistada. Bueno, pues entonces nada es definitivo, no sirve absolutamente de nada. Ya le dieron una opción que van a ser los otros comités de evaluación, los que van a integrar a sus revisiones aquellos candidatos que se propusieron para nuestros jueces y nuestros magistrados en el Poder Judicial. Estamos con ellos, o sea, no estamos con el Poder Judicial actual, que lo único que teme son las revisiones a los procesos corruptos que han estado llevando por décadas. La cola que les pisen es a lo que le tienen miedo. Y nosotros no, vamos a votar y estamos con ellos. Estamos con la modificación autorizada
plasmada ya en la Constitución, y vamos a votar por nuevos jueces y magistrados. Excelente día. Antonio Fuentes, Ciudad de México. Hola, querida Carmen. Buenos días. Nuevamente, Eleazar Carreño, de la alcaldía Xochimilco, el necio, aunque no comentan mis comentarios. Me parece importante, muy, muy importante, la entrevista que tuviste con la magistrada. Es muy interesante. Me parece vergonzoso verdaderamente que el partido de Morena, viniendo de donde viene, se le olviden sus orígenes, ¿verdad? Que de manera tramposa logre una mayoría en el Congreso, ¿sí? Y con ello creen que son dueños de nuestro país y pueden hacer lo que quieran sobre los derechos de nosotros, las personas, que son para quien trabajan ellos, quienes pagamos sus sueldos. Sí, es impresionantemente vergonzoso que los Yunes y el senador de Tabasco pues se hayan prestado, vendido, coaccionado, como quieran, para lograr esa gran mayoría. Es una pena lo que pasa en el país, de veras. Te mando un fuerte abrazo. Buen día. Tu opinión nos importa. Aristegui en vivo. Pues ahí está Denise Dresser, opiniones contrastadas, opiniones diversas y esta realidad enfrente de nosotros. ¿Cómo ves el panorama con una reforma judicial que va a llevar a México a esta elección extraordinaria? Ministros, magistrados, jueces y todo lo que esto involucra. ¿Qué me dices para arrancar 2025, Denise Dresser? En esta revisión de los 100 días de Claudia Sheinbaum faltó un elemento por analizar y es la persistencia de López Obrador tras bambalinas, operando, presionando, impulsando su agenda. Recordemos que al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, ella quiso ponerle un freno a la reforma judicial, que se analizara con mayor profundidad, que se revisaran las implicaciones que tendría para el clima de inversión, para la posibilidad de alcanzar o de instrumentar un verdadero Estado de Derecho en el país, cosa que ha sido un anhelo de décadas, nunca logrado, por cierto. Quienes critican al Poder Judicial por la corrupción, por el nepotismo, tienen razón, pero al mismo tiempo son problemas que podrían haberse atendido de una forma distinta y no vía esta reforma que, a mi juicio, tendrá un efecto negativo en muchos de los ámbitos políticos, económicos, de seguridad y de justicia que el país requiere y necesita. López Obrador ha estado presente al impulsar esta agenda, al obligar a Claudia Sheinbaum a defenderla y ha estado operando vía sus alfiles en el Congreso, principalmente vía Adán Augusto López, para que se impulse y se apruebe a una velocidad que el propio INE ha dicho no le alcanza ni el tiempo ni el presupuesto para organizar una elección que sea verdaderamente democrática, representativa y que acabe mejorando al Poder Judicial. Escuchaba yo el primer comentario de quien criticaba las prácticas dilatorias del Poder Judicial. Pero el Poder Judicial fue su comité de evaluación fue el más riguroso. Fue el que sometió a los candidatos a toda una serie de requisitos, fue el que colocó pruebas, evaluaciones, en un deseo de cumplir con la voluntad popular, pero hacerlo de mejor manera. Ahora que un juez decreta una suspensión, ¿realmente es una táctica dilatoria o es una defensa del orden constitucional? Porque hay dos formas de interpretar esto. Yo entiendo que haya quienes piensen que la voluntad popular debe acatarse.
y que la mayoría de la población votó por esto, pero el cambio será de tal envergadura que merecería el diálogo con la oposición, con los expertos, o sea, cambiar de tajo el Poder Judicial como se está intentando hacer, de manera, yo diría, acelerada, de manera desasiada, de forma desordenada. Hemos visto nota tras nota del caos que ha sido evaluar a los candidatos, hacer las listas. Los comités de evaluación, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, van a tener que entrevistar en estos pocos meses a más de 7,000 candidatos. Quienes acudan a las urnas realmente tendrán el perfil de cada uno de los cientos de candidatos para cada puesto. Las campañas en las cuales no se les permitirá a los candidatos usar recursos públicos para darse a conocer realmente incidirán en el conocimiento que tengamos. Estamos atacando los problemas históricos, verídicos del Poder Judicial de la mejor manera vía esta reforma, o realmente lo que se está buscando a través de esta elección tan criticada y criticable es el control del partido en el poder, del Poder Judicial, para acabar con otro contrapeso. Creo que hay que examinar las acciones que ha tomado Morena en la prisión preventiva oficiosa, en la eliminación de los autónomos, en la eliminación de la regulación, en la concentración del poder, en lo que se viene ahora con las plurinominales. Ahí están todas las señales. En aras de combatir la corrupción y con el discurso del combate al nepotismo, se está llevando al país a una destrucción institucional de la que tomará quizá una generación recuperarnos, si acaso. Y peor aún en todo lo que tiene que ver con la provisión de justicia para los más vulnerables. Si realmente el objetivo fuera mejorar la justicia para los pobres, no se hubiera aprobado la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Me parece que el objetivo de esta reforma es un objetivo de control político, de concentración de poder y de colocar a jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte en función de su lealtad, en función de su convicción ideológica de apuntalamiento al régimen actual, y no en aras de proveer una mejor justicia para aquellos que llevan años padeciendo la injusticia cotidiana. Esa sería mi respuesta, Carmen. Ni más ni menos. Bueno, pues estamos frente a esto que tiene que ver precisamente con un tema crucial como es el tema judicial, el tema de la justicia en México y todo lo demás. Y lo que viene en camino, Denise, déjame cerrar porque se hace el balance del 24, se hace el balance de los 100 días, se hace una revisión general y hay que poner enfrente lo que viene en 2025. Ya mencionaste a Donald Trump y este gigante desafío para México y demás y al mundo. Pero para efecto de reformas judiciales, reformas constitucionales, quedan algunas pendientes. Estamos hablando de que viene en camino también algo que quedó pendiente del 2024, déjame agregarlo, una reforma a la ley del Infonavit, que es una discusión muy fuerte, que quedó ahí suspendida, pero que viene en camino y la van a retomar. Una reforma, Denise, a el poder electoral. El INE se salvó porque le encargaron hacer lo que está haciendo de la manera en que puede hacerlo y en este terrible circunstancia que vamos a ver en que termina esta elección extraordinaria. El INE se salvó momentáneamente, pero viene en camino otra cosa, una reforma al poder electoral, la idea de desaparecer la representación proporcional, que es un tema enorme, que son muy impopulares los plurinominales, pero tenemos aquí un diseño político de décadas que en este momento también está puesto en la picota. ¿Qué me dices también de una reforma que se pretende, que es importante sin duda, que tiene que ver con la salud, una idea de tener un sistema de salud universal, gratuito y demás cuestiones que en el papel suena fantástico, pero que hay que ponernos a discutir cómo lo haríamos? En fin, temas, Denise, debe ser nos sobran. De lo que acabo de mencionar al vuelo, ¿qué me dirías respecto a dónde poner la mirada mayormente en 2025?
creo que es muy importante centrar la mirada para empezar en lo primero que se viene, que es la reforma al Infonavit. La semana pasada lo comentaba yo en este espacio. Muy preocupante porque se está tratando de devolver dinero público, lo que es dinero privado, el dinero ahorrado por los contribuyentes del Infonavit, los asalariados, que como tú y como yo llevamos años transfiriendo recursos a nuestras cuentas del Infonavit, y ha habido reformas en años recientes para volverlas más transparentes, para saber con qué se cuenta, y ahora había un proceso de jineteo por parte del gobierno que está en búsqueda desesperada de recursos. Se anuncia que el gobierno administrará esas cuentas para invertirlas en la construcción de vivienda. Como lo advertí la semana pasada, me parece peligroso por la falta de supervisión que tendrá el dirigente del Infonavit, la probabilidad de que estos recursos terminen, ya sea en el Tren Maya o financiando Dos Bocas o financiando elecciones, y que se administren mal los recursos de los trabajadores. Aunque la institución permanecería de carácter tripartita, la reforma contempla una sobrerepresentación de las voces gubernamentales en la toma de decisiones de la institución. Entonces, un foco rojo importante. En cuanto a la reforma electoral, las plurinominales tienen razón de ser criticadas. Durante muchos años se volvieron el lugar en donde terminaban los hijos de políticos, el nepotismo en vigor, ahí presente en la adjudicación de esas curules, terminaban ahí amigas, amantes, personas cercanas a los candidatos, al partido, cuando toda la esencia de la representación proporcional era precisamente asegurar que la oposición tuviera representación y que en esos puestos fueran adjudicados a las personas con mayor preparación y capacidad de liderazgo dentro de las cámaras. La distorsión de los plurinominales ha llevado ahora a un argumento tramposo de, pues como ahí acaban los políticos cercanos, se ha vuelto un nido de nepotismo y no le rinden cuentas a nadie, pues acabemos con esos puestos. Y en realidad el objetivo político es acabar con la representación de la oposición dentro del sistema político. El comentarista que te llamó, cuyo comentario escuchamos, decía: Morena olvida sus orígenes. La izquierda mexicana, en las reformas electorales que llevaron a la creación de los plurinominales, presionó para ampliarlas, para que precisamente apoyar la representación de la oposición contra lo que existía en ese momento, que era un sistema de partido hegemónico. Morena, al olvidar sus raíces, o quizá al recordar demasiado bien cómo es que el PRI logró ser un partido dominante durante tanto tiempo, está regresando a un esquema en el cual la oposición perdería cualquier capacidad de incidir en el destino político del país a futuro. Muy grave eso. Y también otra causa importante que la ciudadanía apoyó desde hace años, sobre todo la sociedad civil, organizaciones como Alianza Cívica, impulsamos muchos de sus miembros desde hace mucho tiempo la idea de recortar lo que se gasta en los partidos políticos. Morena siempre se opuso, el PRD siempre se opuso a ese recorte cuando era impulsado desde la sociedad civil, porque argumentaba que iba a perder la posibilidad de contender de manera equitativa contra el régimen priista. Me parece una gran ironía que ahora Morena en el poder agarre una bandera que siempre rechazó, utilizando sus mayorías para recortar el presupuesto a los partidos políticos en el momento en el que es el partido dominante, lo cual desnivelaría aún más el terreno de juego que enfrenta la oposición y que enfrentará a futuro si es que logra reconstituirse, porque hoy sabemos que no hay una oposición
digamos, apoyada, exitosa, capaz de reinventarse, fue castigada en las urnas merecidamente, pero no por eso hay que cambiar las reglas del juego para que no pueda volver a contender en condiciones de equidad. En términos de la reforma a la salud, pues evidentemente apoyamos, creo que millones de mexicanos, la idea de un sistema de salud universal y gratuito. El tema es que para financiarlo, eso requeriría una reforma fiscal de gran envergadura, sobre todo a los ricos de este país, que tanto el gobierno de López Obrador como el de Claudia Sheinbaum han rechazado tajantemente a pesar de su urgente necesidad. ¿Por qué? Ayer veía yo una nota de cómo a Carlos Slim se le acaba de dar otro contrato multimillonario desde la Sedena, vía la adjudicación directa, lo cual refuerza el argumento de que la 4T no es antioligárquica, no es antielitista, simplemente quiere reconstituir un sistema de élites cercanas al partido. Y no está dispuesta a pagar, Morena no está dispuesto a pagar el costo político de enfrentar a los intereses enquistados, a los grandes oligarcas, a las criaturas del Estado, vía una reforma fiscal que sería la única manera en la cual podría financiarse un sistema de salud como el cual ha prometido Claudia Sheinbaum. Hasta ahí mis comentarios en reacción a lo que tú pusiste sobre la mesa, Carmen. Pues Denise Dresser, te apreciamos muchísimo que estés aquí con esta revisión amplia de este momento, porque pues sí, tiempo de balances y tiempo de proyectar lo que viene, así que feliz 2025 y aquí seguiremos andando. Buenos días y un abrazo. Buenos días y un abrazo al auditorio, feliz año y a darle. Venga, un abrazo, gracias Denise. Y bueno, pues ahí están estas ideas, estos planteamientos, estos temas de los cuales seguiremos hablando y gracias al público de este programa.